Curiosamente, estamos en la era de la información, pero ciertamente pareciera, para muchos, una era de desinformación. ¿Desinformación respecto a qué? Bueno, desinformación respecto a parte importante, importantísimo, porque de lo que el mundo carece, más que de otra cosa, hoy en día, carece de amor. Porque ciertamente tú habrás notado que la experiencia de la falta de amor en estos tiempos lleva a personas que aparentemente, teniéndolo todo, sienten un vacío que les lleva a maltratarse, dado que su autoestima está dañada, dado que ciertamente no hayan razones para vivir. Algunos incluso encuentran en esta carencia de amor una razón para suicidarse. Tristemente es una realidad. Pero lo que venimos hablando este día es que hay una verdad que podemos compartir y es que hay una esperanza. Muchos de nosotros estamos utilizando hoy en día las redes sociales a diario y ciertamente estamos pendientes, muy pendientes de las noticias más sobresalientes. Invertimos nuestro recurso más precioso, el tiempo, muchas veces en estar frente a una pantalla, frente a un ordenador, y estamos practicando, estamos viendo que encontramos algún aprendizaje, algún proceso en algunos casos, un proceso de enseñanza, un proceso de adquirir conocimientos, pero en otros casos, ciertamente no es así. Estamos desperdiciando el tiempo, nuestro recurso más importante, como lo hemos enseñado aquí en Tics y Pensamientos Bíblicos, un recurso dado por el Creador, el cual es limitado, el cual no se puede comprar, el cual no se puede encontrar, porque el tiempo es el recurso que estamos consumiendo a diario. Ciertamente las redes sociales han de trascender mucho, pero la inversión de nuestro tiempo, ciertamente en la utilización de estas, en la adquisición de conocimientos, es más importante. En la historia de la humanidad, hoy en día hemos oído hablar, hemos oído mencionar, estamos en la era de la información. Pero qué triste que a pesar de estar en esa era, la noticia más sobresaliente, más digna de ser dada a conocer, las buenas nuevas del Evangelio, no son compartidas o son vistas por muchos de una manera que es de poco relevante. Pero, ¿qué es lo que pasa? El conflicto en el corazón humano se mantiene. Se crean, se procesan nuevas religiones a diario. Prácticamente el ser humano pone su fe en 1, 2, 3, 4, 5, 6 dioses, o pone su fe en un nuevo Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? El corazón del ser humano tiene un vacío que solo está dado para ser llenado por aquel que verdaderamente nos ama, conociéndonos completamente, conociendo cada aspecto de nuestras vidas. Él se ha decidido a amarnos y eso es algo digno de admirar. El Evangelio, si hay una verdad central que debe transmitir, es que el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo, llamando a cada individuo una y otra vez para ofrecerle una vida abundante. ¿Cuál es la razón de que el ser humano en este momento no esté experimentando una vida abundante, que no esté experimentando el total de su potencial, que no esté superándose, que no esté practicando, desarrollando sus valores, sus principios de manera ética? Bueno, es que falta un elemento, y ese elemento es del que quiero hablar. El elemento que falta es Jesucristo. Quiero empezar en esta hora compartiendo lo que es la palabra de Dios, basándome en Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 6, para compartir este mensaje titulado Los llamados. Como decía, muchas religiones hoy en día presentan diversas deidades, el politeísmo, pero el cristianismo curiosamente presenta un monoteísmo muy práctico, porque en este monoteísmo hay un Dios lleno de gracia, lleno de amor, lleno de justicia, que si bien es cierto, no soporta el pecado, aún así nos ama. Y ese amor sobrepasa cualquier entendimiento. ¿Qué hace al cristianismo diferente a las otras religiones monoteístas? Bueno, la diferencia es Jesús. La Biblia dice en Romanos 1:3, este evangelio
habla de su hijo, que oye bien, según la naturaleza humana, era descendiente de David. Conocemos, según la Biblia, que David fue rey de Israel. Dios le había prometido a David que habría alguien que establecería un trono sempiterno de sus descendientes. Y ciertamente en el momento que Jesucristo nace, era un momento de crisis para la nación. Estaba en el poder un hombre que no tenía que ver nada, absolutamente nada, con la descendencia de David. Pero ciertamente había unas personas, José, María, de ambos del pueblo de Israel, descendientes directos de David, los cuales Dios usó como instrumento para que Jesús viniera a este mundo. Desde niño, infante que no podía defenderse, nació con humildad, creció bajo sumisión de sus padres, obedeciendo, aprendiendo, conociendo, crecía en gracia ante Dios y los hombres. Pero ciertamente esta verdad, este pequeño niño era 100% hombre. Y qué increíble es pensar que el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo, porque para poder soportar la ira, el juicio divino, solo el Hijo podía hacerlo. ¿Por qué? Porque ciertamente es como que tú pongas a un boxeador a luchar contra un bebé. Así es la condición del ser humano a querer enfrentarse a Dios, inconsciente de cuán débil y frágiles somos. Una visita a un médico que nos dé un dictamen perjudicial es suficiente para que esta vida nuestra se vea sometida a días difíciles. Pero aún así muchas veces el ser humano ha querido altercar con Dios. Y ciertamente ese Dios tan amoroso al cual hombres le dicen, bueno, si existe Dios, que me caiga un rayo. No mande ese rayo, porque Dios ama a su creación. Pero ciertamente el Hijo era el único que podía soportar la ira de Dios. Y vino a este mundo. Y ciertamente aquellos hombres que en aquel entonces no eran del linaje de David, que usurpaban el trono, aquel Herodes, pero el Hijo de Dios vino en forma humilde. En ningún momento se aferró a su derecho como el heredero del trono de David, ni luchó políticamente por ello. Se dedicó a cumplir la voluntad del Padre, a experimentar la vida con las limitaciones y sufrimientos que la misma trae. Ciertamente Jesús, el primer punto que compartimos en esta enseñanza, como lo dice Pablo, 100% humano, humanamente del linaje de David. Experimentó todas las tentaciones. Quizás alguna vez tú hayas pensado, bueno, Dios no sabe lo que es esta tentación que yo manejo. Esta tentación con la sexualidad, esta tentación con el cigarrillo, esta tentación con las apuestas. Déjame decirte, el Hijo de Dios fue tentado en todo y sin pecado. ¿Por qué? Porque se aferró a la voluntad del Padre. Se aferró, a pesar de ser 100% humano y ser tentado tanto como tú o como yo, se aferró a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos quería modelar con el ejemplo. Quería ofrecerse a sí mismo un día como sacrificio perfecto para limpiarnos de todos nuestros pecados. Juan el Bautista lo expresó. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La humanidad de Jesús valida las profecías del Antiguo Testamento, siendo Jesús el Mesías prometido. Pero también, como segundo punto, quiero compartir que Jesús, que es 100% hombre, también es 100% Dios. Y he de hablar de la divinidad de Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 4, siempre la cita bíblica que estamos compartiendo, dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él, Jesucristo, nuestro Señor. Ciertamente es maravilloso pensar que el Hijo de Dios
100% hombre, 100% Dios, se autolimitó como lo hizo a no mostrar su poder y su derecho. Pero en este punto es importante comprender, no solamente estaba conectado a David como el rey de Israel, sino que estaba conectado al Padre de las luces, a Dios mismo como el Hijo de Dios. Tenía humanidad y un linaje real y no se aferró a ello, pues cuanto más si no se había aferrado a ser el Hijo de Dios, como no se había aferrado a su divinidad, se humilló hasta lo sumo, dice el apóstol, ciertamente. Y fue, óyelo bien, fue ofreciendo su vida por nosotros, pagando el castigo que nosotros merecíamos por abrazar tantas veces el pecado, para darnos la oportunidad, sin obligarnos, una oportunidad de que nosotros pudiéramos aceptar el regalo de Dios, el regalo de salvación. Y ciertamente ese regalo hoy en día es aceptado por muchos, rechazado también por muchos, tristemente, pero ciertamente la obra del Espíritu Santo que también se manifiesta, porque le resucita de entre los muertos para confirmar aquel poder de la divinidad del Mesías prometido, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Porque esto muestra uno de los hechos maravillosos del cristianismo, y es que nos presenta a un Dios creador que hizo al ser humano y que le amó tanto, 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 que a causa del pecado que el ser humano cometió, Él ya tenía un plan, y era que el Hijo de Dios pagara por ese pecado, no para obligar al ser humano, sino para darle una oportunidad. Y es que Dios ama y amará siempre al ser humano. Dios te ama ahí donde estás, aunque no puedas creerlo, independientemente de si lo crees o no. Así como el aire que tú respiras está ahí, independientemente de si lo puedes ver o no. Así también, independientemente de si lo crees o no, Jesús te ama, Dios te ama, te amó, te ama y te amará por siempre. Pero fíjate bien, debido al pecado del ser humano, todo se contaminó. El pecado contamina todo lo que toca, pero Dios nunca dejó de amar a cada ser humano, y por eso envió a Jesús, para darle al ser humano una oportunidad de aceptar o rechazar ese amor. Ciertamente Dios es amor, pero también es justo. Sus atributos no pueden contradecirse. Si bien es cierto que Dios es santo, que Dios es amor, Dios también es justo, y ninguno de sus atributos se contradicen. Por lo tanto, si la paga del pecado es muerte, la muerte tenía que venir a todo individuo, es decir, no solo esta forma física, sino la muerte segunda, donde será destruido el pecado y todo lo que lo abracen en el infierno. Pero ante esto, Jesús vino para vencer el poder del pecado y de la muerte y manifestarse en la vida de todos aquellos que quieran creer en Él. Él experimentó el castigo por nuestros pecados, Él experimentó el sufrimiento, Él experimentó todo el juicio de la humanidad sobre Él. Lo hizo por amor. ¿Qué decíamos? Lo curioso del cristianismo. ¿Qué ideología, religión puede manifestar un punto tan admirable de amor? Que el Dios mismo se vuelva hombre para darle una oportunidad al ser humano de creer en su infinito amor. Es maravilloso. Ciertamente, un día, a causa del pecado y la muerte, la condenación vendrá sobre todos aquellos que no hayan dado una oportunidad al Hijo de Dios. Porque hemos dicho aquí en Tics y Pensamientos Bíblicos que nos testifica la naturaleza, la creación misma, nos testifica nuestra conciencia, nos testifican los valores absolutos de fe, justicia, principios morales como la vida y la muerte, el respeto. Todo eso sabemos que es bueno, y todas esas cosas nos testifican de que hay un Dios. Ciertamente, ese Dios estableció una provisión en su Hijo, Jesucristo, para cada uno de nosotros.
100% hombre, 100% Dios. Pablo termina el versículo haciendo énfasis en la resurrección y dice, Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y el término Señor en la Biblia, en el tiempo y contexto que Pablo lo usa, también puede decirse, Él es Jesucristo, nuestro Dios. Jesucristo nuestro Dios, qué maravillosa afirmación. Establece el hecho revolucionario para su tiempo, para nuestro tiempo, y es que Jesucristo es Dios. Esas buenas noticias ciertamente son importantes, son sobresalientes, son dignas de ser contadas. Tanto no me amó Dios, tú lo puedes decir para recordarlo, tanto me amó Dios que dio su vida por mí, para darme un lugar de salvación, gozo, vida eterna, paz en esta tierra y en la eternidad a su lado. Ciertamente, esta es la buena nueva. Y esto me lleva al punto número 3 de esta enseñanza, el Evangelio de gracia. Pablo, en esta porción, se incluye a sí mismo como receptor de este Evangelio de gracia. ¿Cómo? Porque se sintió privilegiado por el sentirse él un apóstol, llamado al apostolado. Ciertamente tú puedes leer la carta a los romanos, en los versículos 1, 2, y tú vas con el 3, vas con el 4 y ves cómo Pablo se siente orgulloso del evangelio que predica. Ciertamente llamando a todas las naciones, dice él, es un privilegio que se me ha dado, llamar a todas las naciones a la obediencia, al llamado de Dios, a la palabra de Dios. Dice la Biblia, por medio de él y en honor de su nombre recibimos, dice Pablo, hablando de sí mismo, el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Ciertamente Pablo está consciente de la misión universal del Evangelio. Pablo considera un privilegio la oportunidad de dar a conocer el amor de Dios. Ahora, muchas veces en el Evangelio es curioso, pero aquellos que estamos como creyentes, que hemos recibido la salvación de Cristo Jesús, nos cuesta compartir este mensaje. ¿Consideras un privilegio la oportunidad de compartir el Evangelio o lo consideras una carga? Te lo pregunto porque no hay manera más práctica, más pragmática de mostrar que amamos a Dios que hacer caso al llamado, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso hacemos el tiempo, por eso tomamos el desafío de compartir estas enseñanzas, porque es un llamado, es un privilegio que Dios ha concedido a cada uno que profesa seguirle. Cada uno recibió talentos, dones, creatividad para hacer la obra de Dios conforme a su capacidad. Tú has sido llamado, te pregunto nuevamente, ¿consideras eso un privilegio? ¿Consideras un privilegio la oportunidad de compartir el Evangelio? Esa reflexión te debe llevar a evaluar cuán comprometido estás y cuán consciente estás del gran amor de Dios y tu llamado. Porque a pesar de alguien puede decir, Pablo, pues él recibió el llamado él. Pero dice la Biblia que el llamado de Jesús, y ese es el último punto, el llamado de Jesús es para todo el mundo. Para dar seguimiento a lo que venía diciendo Pablo, dice en el versículo 6, Romanos 1:6, entre ellas, entre las personas de todas las naciones, dice, están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. Me impresiona nuevamente, te lo menciono, la época de la información, y estamos desinformados a que hay alguien que nos ama. Muchas personas desconocen este inmenso amor, pero déjame decírtelo si no te lo he dicho ya. Jesucristo te ama. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Él desea que tú seas bendecido, que vivas una vida conforme a su voluntad. Ciertamente, si tuviese que definir el cristianismo, diría que es una historia de amor, donde Dios nos muestra su amor de todas las formas posibles, donde Dios busca al ser humano para mostrarle su amor en cada día, en cada cosa buena, hermosa y maravillosa que pasa, es Dios obrando. Ciertamente Dios te ha guardado, te ha protegido, te ha llevado, y tú quizás no has notado cuán grande es su inmenso amor, pero ciertamente ese amor está ahí.
Y muchas veces esta historia de amor tristemente termina mal porque el ser humano decide abrazar el pecado que le destruye y rechazar al Dios que le ama. Ciertamente, al rechazarlo, desperdiciamos una salvación tan grande que el amado Jesús nos quiere dar. Pero Dios no obliga a nadie, tú tienes libre albedrío, tú decides si quieres aferrarte al pecado o aferrarte a Jesucristo. Pero hay momentos en que esta historia de amor termina bien, porque hay personas que, como tú que me estás escuchando, han creído al mensaje del Evangelio, creen y comprenden cuando oyen el mensaje del Evangelio las buenas nuevas de salvación, que Dios les ama. Y así como tú, que estás creyendo, puedes hoy ser salvo por los méritos no tuyos, los méritos de Jesucristo, que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Muchos correrán del Señor cual si una bestia los estuviese persiguiendo, pero otros reflexionarán como tú, creerán a la palabra y pensarán, bueno, sería bueno darle una oportunidad a esas buenas nuevas de salvación. Sería bueno darle una oportunidad a Jesucristo. Nadie podía contener la ira de Dios, solo el Hijo de Dios. Porque el que ama el pecado un día será juzgado, no porque tantas cosas buenas o malas hizo, sino porque si abrazó el pecado que lo destruye, en vez de abrazar a Jesús que le ama. Si abrazó el pecado y la muerte y rechazó al Hijo de Dios. ¿Qué quieres hacer tú? Yo sé que has creído a la palabra. Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos y le digamos al Señor: buen Dios y Padre Celestial, he creído tu mensaje. Vengo pidiendo perdón por mis faltas, por mis rebeliones. Vengo rogando, Señor amado, que tú cambies mi mente y mi corazón, porque he sido necio muchas veces y he actuado mal muchas veces. Y mi vida hoy es un caos, Señor, pero te ruego que vengas ordenando mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, Señor. Que me dejes esa vida abundante que tú prometes. Quiero ser un hijo tuyo, creo en los méritos de Jesucristo y por estos méritos hoy ruego, Señor, que me perdones, que me salves, que me libres de la condenación y que pueda estar yo contigo y andar contigo y aprender a conocerte y amarte cada día más. Así como Pablo hizo caso del llamado, yo hago caso de este llamado el día de hoy y te entrego mi vida y mi corazón y te doy las gracias por tu grande amor y tu salvación por Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, si has estado en esta enseñanza, pues te damos las gracias. Te invitamos a seguir compartiendo estas enseñanzas, a seguir compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que Dios está obrando en tu vida. Sabemos que Dios está haciendo cosas maravillosas en tu vida. Te invito a perseverar, a compartir el Evangelio de la palabra, a apoyarnos siempre como lo has hecho hasta el día de hoy. Y créeme, ha sido una bendición compartir contigo la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana siempre acá en Tics y Pensamientos Bíblicos. Que el Señor te bendiga grandemente. Un placer. Hasta la próxima.